Hi, everyone. It's Justin Baker Rojas, Director of Communications for the International Visual Literacy Association, IVLA, and thanks for being here with us again for one of our talks and another keynote session leading up to our 57th annual conference, which this year is taking place in Aguascalientes, Mexico. And I'd like to introduce to you our host for this year's conference, who's going to talk a little bit more about that, Ricardo Lopez Leon. Thanks for being here, Ricardo. Tell us a little bit about briefly with a theme and what we're looking forward to at the conference this year. Hi, Justin. Thank you and welcome everyone. I'm very excited because this year we are the host of the conference and we are focusing on images that participate in festive and sacred practices. As you know, the 2nd of November, is the Day of the Dead in Mexico, and it's a very colorful celebration. We have a lot of images, a lot of traditions, and this is why we are doing the conference this year in Aguascalientes, Mexico, during this celebration. And I am very honored, I am very grateful to present to you Dr. Lourdes Paredes. Thank you, Doctor, for being here with us. She is a historian and she is also a researcher in sociocultural studies. And so she is going to present to us her research about funerary monuments. And so thank you and welcome, Lourdes. She is going to present in Spanish. Y muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a la Asociación Internacional de Alfabetización Visual. Y la palabra es tuya. Adelante. Bueno, thank you very much. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señalarles que esta es parte de una investigación, nada más es una investigación más, una síntesis de una investigación más amplia. Es parte de un libro que se va a publicar en los siguientes meses por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, aquí les voy a mostrar algunos de los ejemplos más importantes que existen de los monumentos funerarios en los cementerios civiles de Aguascalientes. Bueno, en primer lugar, voy a explicarles lo que considero que es un monumento funerario y para mí es la última parte que constituye estos ritos funerarios del siglo XIX, que consistían en la agonía, en la preparación del cuerpo, en la velación, en la procesión y el entierro. Y la última parte es erigir una pieza para honrar la memoria del finado. Se analizaron aproximadamente 120 piezas entre pinturas, esculturas y relieves de 10 cementerios civiles establecidos entre 1875 y 1930. Rápidamente les explico que estos monumentos funerarios no corresponden exactamente a la fecha de la defunción de la persona que se encuentra ahí inhumada, porque tardaban tiempo en hacerse y algunos fueron colocados entre 5 o 10 años después. Pero es nada más como para establecer esta periodización que enseguida vamos a analizar. Bueno, ¿qué ¿Nos pasa? puedes, perdón, ¿nos puedes ¿Perdón? compartir tu pantalla? Ay, ¿no estoy compartiendo? No, Perdón. Entonces no, le digo, doctor. no pasa nada. Pero era introducción, por eso no te interrumpí. Entonces, ahora Entonces, sí. ¿sabe qué? Déjeme, me regreso a la... Ya. Entonces voy a partir, aquí, monumentos funerarios. ¿Ya se ve, doctor? Está cargando. Sí, nada más nos falta proyectar. Ahora sí. Sí. Mm, Voy a ponerlo en pantalla completa. Listo. Ajá. Sí. Bueno, Listo. muy bien. Muchísimas. ¿Listo? Sí se Sí, alcanza a sí, ver. Muy adelante. bien. Gracias. Muy bien. Bueno, esta es mi presentación. Bueno, aquí están los monumentos funerarios. Los materiales más frecuentes que nosotros podemos encontrar es la cantera en diferentes colores, rosa, amarilla y predomina el color café. Antes de avanzar con esta mm, explicación de los diferentes, de la transformación de los tipos iconográficos, hay que nada más aclarar rápidamente que
Cuando se abren los cementerios civiles en México es que tienen la oportunidad los deudos de colocar un monumento en la tumba de sus seres queridos. Antes de 1859 la Iglesia Católica controlaba todo lo relacionado con los matrimonios, la muerte y los nacimientos. Entonces, cuando una persona era enterrada, no adquiría el derecho de la propiedad porque se enterraba dentro de las iglesias, eso era propiedad de las iglesias. Cuando se abren estos nuevos espacios, también ya hay oportunidad de enterrar a personas que no pertenecían a la religión católica, pero el problema es que estos lugares se convirtieron, como dice Philippe Arrier, en un pudrideros de carne, donde eh, el espacio o la reducción del espacio hacía que fueran un peligro para la seguridad pública, porque en aquel momento las teorías médicas señalaban que los miasmas que salían de los cadáveres y que también se encontraban en los mataderos muladares, eran los que ocasionaban las epidemias, que en el caso de México pues eran muy recurrentes. Bueno, los nuevos cementerios civiles fueron creados eh, siguiendo el mismo patrón que el cementerio de París de Père Lachaise. Y algunos cementerios, como no había todavía los recursos suficientes, algunos cementerios fueron rehabilitados para y administrados ahora por las autoridades civiles. Y la organización, y esto lo señalo todos aquellos los que han estudiado el arte funerario, la organización de las tumbas refleja la estratificación social de la sociedad o reproduce esta estratificación social. Entonces nosotros vamos a encontrar en los cementerios civiles de todo México que las avenidas más importantes en los cementerios están ocupadas por las familias más poderosas económicamente y ahí podemos todavía ver toda esta red de relaciones. Eh, bueno, yo hice un estudio iconológico de los monumentos funerarios utilizando el método de Irving Panofsky. Sometí a los monumentos funerarios a los 3 niveles de interpretación, que es el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico, que tiene como objetivo aprender la significación de una obra de arte. Y yo considero a los monumentos funerarios una obra de arte porque pretende transmitir un mensaje y habla también de la sociedad que los produjo. Identifiqué 8 periodos en el cambio de estos tipos iconográficos que les voy a describir enseguida. Bueno, en el primer periodo encontramos a los monumentos escatológicos y fueron construidos aproximadamente entre 1882 y 1887. Y en estos monumentos, lo que caracteriza a estos monumentos escatológicos es que siempre van a estar hablando de la vida de ultratumba, del día del juicio final, de todo aquello que se refiere a la preparación del cuerpo. Y entre los símbolos escatológicos más importantes que vamos a encontrar está, como por ejemplo aquí en esta pintura mural del Camposanto de Asientos, que es una de las que se cree más antiguas del estado. Es uno de los pocos cementerios parroquiales que quedan prácticamente íntegros después de la reforma o la separación de iglesia y el estado. Y estos símbolos escatológicos siempre vamos a encontrar guadañas, esqueletos, cráneos, fémures cruzados, y todos estos elementos junto con los paños funerarios, ataúdes, sarcófagos, van a referirse a la fragilidad del cuerpo y la brevedad de la vida. Van a referirse al día del juicio final. El objetivo es hacer pensar a los vivos sobre que esta vida que es transitoria debe ser preparación para la siguiente vida. Y en las pinturas del Camposanto de el Real de Asientos, digamos que tenemos todo un discurso sobre esto, sobre las postrimerías. Encontramos en la pared un poema, unos versos de un político llamado Mariano Camino que habla de la fragilidad del tiempo. También se colocó como para reforzar este sentido de la vanidad o de las vanitas. Este poema que es Presbyteri Duplice Honorandi Sunt, que se refiere a que los sacerdotes que ocuparon este lugar privilegiado en el Camposanto debían de ser 2 veces recordados y se les debía rendir honores porque sirvieron no nada más de ejemplo para los vivos, sino que cargaron con ellos todas las penas y los pecados de sus feligreses y dedicaron su vida a que otros o a que otros llegaran a la gloria. En la siguiente
pared del camposanto de este pórtico, vamos a encontrar versos del Día Iraí de Tomás Celano, que habla precisamente del día en que Dios va a venir a juzgarnos y a dejar caer su ira sobre nosotros. Y esto también está relacionado con la pintura mural que remata el dintel de la puerta que conecta la sacristía con el camposanto. Y como podemos ver, aparece la figura de San Miguel Arcángel junto con el diablo que está haciendo la psicostasis o el peso de las almas para saber el destino de los muertos. Los condenados están a la siniestra y los que se salvan van a ir a la diestra. De hecho, aquí se puede ver que los que se salvan es el grupo menos numeroso y los condenados que están siendo acosados por el diablo son el grupo más numeroso. Y hay una correspondencia entre ambas paredes porque en unas cartelas se agregan los datos de los diferentes sacerdotes que fueron inhumados en el Camposanto y que después fueron pintados a los pies de la parca. Y se les puede distinguir porque en la cartela señalan pues la preparación y el rango de cada uno de estos sacerdotes y encontramos bachilleres, capellanes, vicarios y están diferenciados por los bombines que cada uno de estos posee. Y se puede identificar porque el dibujo es muy diferente en cada uno, es cómo se fueron agregando a través del tiempo. En el siguiente periodo que habla de la inmortalidad del alma, todos los elementos que se colocaron en los monumentos funerarios hacen referencia a cómo hay vida más allá de la muerte. Y entre esos elementos que hablan eh, que hablan de la inmortalidad del alma, vamos a encontrar a lo que nosotros conocemos como plantas perennes, la palma, el laurel, el olivo, y se les asocia con la inmortalidad porque después de secarse conservan el verdor y simbolizan la victoria de Cristo a través de la muerte. Y, por ejemplo, el olivo aparece aquí en el monumento de Jesús Beasco. Aquí están las pequeñas plantas, perdón, aquí es de palma y acá de olivo, en el monumento de Severo Castorena. Y por primera vez encontramos a ángeles como custodios de la tumba. Este es uno de los monumentos que contiene a las figuras angélicas más antiguas de un cementerio civil en el estado de Aguascalientes. Del mismo periodo está este monumento, este obelisco al ingeniero Guillermo Ortuño, y los obeliscos desde la antigüedad se han utilizado para honrar la memoria de los héroes, para hablar de las hazañas de algunos jefes importantes, podemos encontrar militares, emperadores, para honrar su memoria y sus hazañas. En este caso es para honrar la memoria del ingeniero y aparece el emblema de la ingeniería que fue retomado del libro de iconología de Cesare Ripa, escrito en el siglo XVI. Y como señala Panofsky, aquí es muy importante saber qué fuentes utilizaron los artistas para realizar la obra y vamos a encontrar que hay diferentes tipos de fuentes. Sobre todo en el último periodo que yo estudié van a tener mucha influencia los catálogos norteamericanos. Bueno, entre 1889 y 1893 hay un resurgimiento de los tipos escatológicos, pero esta tiene una razón tiene un porqué. En aquel momento se vivió una epidemia de influenza que los médicos de Aguascalientes llamaron como fríos. Eh, Hubo muchas defunciones, entonces el que la muerte forme parte de la vida cotidiana hizo que la población pensara más en su propia finitud y que esta vida es muy breve y el cuerpo nada más es una caja. Y vamos a encontrar nuevos elementos como la dormidera, que también conocemos como amapola, que desde la antigüedad estuvo relacionada con el dios de la muerte y con su gemelo Tánatos. Es decir, que la muerte nada más es un sueño del que vamos a despertar a la vida eterna. Y el mismo significado tiene el sarcófago, recordarnos que nuestro cuerpo es efímero y tiene una fecha de caducidad. Y va a aparecer otro de los atributos del ángel de la muerte, que es la antorcha invertida, que se presenta de esta forma porque está
recordándonos que nuestra vida puede extinguirse en cualquier momento. Y en el monumento de Dolores Herrera también encontramos otro catafalco de cantera café que hace, con la guirnalda hace referencia a lo mismo. El cuerpo es transitorio y la vida eterna es lo que debe de preocupar a la población o a los creyentes. En el siguiente periodo vamos a encontrar que todos los monumentos se refieren a la consolación frente a la muerte. Las columnas rotas que se muestran aquí en la diapositiva hacen referencia al esfuerzo vital interrumpido por la muerte, así lo señala uno de los investigadores pues, más importantes del arte funerario y de los primeros, que es Fausto Ramírez. ¿Por qué? Porque en la cultura griega la columna es la fuerza vital del templo y aquí está rota porque se rompe la vida, se corta la vida. De hecho, también aquí aparecen guirnaldas rotas que hacen referencia a esto mismo, a que la vida puede terminar en cualquier momento. Y en el monumento de Mercedes Gutiérrez de Mota aparecen otros elementos que refuerzan este discurso, como esta guirnalda de pequeñas violetas. La característica de la violeta es que tiene un perfume muy agradable, pero cuando la arrancas, ese perfume se desvanece y eso hace referencia a la brevedad de la vida. Y al triunfo sobre la muerte aparecen otra vez otras dos plantas perennes, que es la palma y el olivo, que hacen referencia a la victoria de Cristo. En el siguiente periodo ya vamos a encontrar uno de los primeros monumentos prefabricados y los trabajos de un taller de hermanos italianos muy importantes, que es el taller Viaggi Hermanos. Y vamos a encontrar que surgen otros tipos iconográficos, que son las alegorías, los motivos cristológicos y los motivos fitomorfos, o aquello que se refiere a todas las plantas y las flores. Bueno, uno de los primeros monumentos prefabricados que fue comprado a través de un catálogo de Sears es el que se erigió para Edward McCarthy, un miembro de la comunidad estadounidense, y fue enterrado en el Panteón de Los Ángeles, el panteón civil más antiguo del estado. Aquí, como dice Mayor Shapiro, lo que nos da cuenta del cambio en la mentalidad de una sociedad no es el cambio tanto en los materiales, sino como los tipos que se van presentando van cambiando a través del tiempo. También vamos a encontrar que surgen flores. Aquí surge la lila, en la Biblia llaman a la Virgen Biblia de Salón y representa el alma purificada después de la muerte. También vamos a encontrar por primera vez estos motivos animales. Generalmente van a ser animales alados que tienen o quieren dar esa impresión de que bajan para depositar una ofrenda para recordar al finado. Y esto es lo que aparece en el monumento de José de Jesús Martínez. Esta es una obra del taller Viaggi Hermanos. Bueno, también va a aparecer el Sagrado Corazón de Jesús, pero como elemento fragmentario, o sea, nada más la representación del corazón, no la figura completa de Cristo, para recordarnos cómo el amor infinito de Cristo vino a salvar al género humano de la condenación eterna. Y va a aparecer otra forma de representación también de la dormidera o de la amapola, que está en esta tumba del niño Manuel Aguayo de 1906. Y en el monumento de la familia Catalayud del Panteón de la Cruz. Ahora, rápido voy a hacer una síntesis de la obra escultórica de Viaggi Hermanos en los cementerios de Aguascalientes. Ellos son originarios de Carrara, Italia, poseían una mina de mármol que para los cánones de México era de buena calidad, prácticamente no tiene veta de ningún color, pero obviamente sabemos que dependiendo de la pieza era el costo. En este caso vamos a encontrar varias esculturas de bulto redondo y uno de los conjuntos escultóricos más grandes de Viaggi Hermanos en Aguascalientes va a ser el que se erigió en memoria del diputado Enrique Escobedo. A Enrique Escobedo en los obituarios de la época se le consideraba como un modelo a seguir para la juventud, porque era muy caritativo, porque llegó a donde estaba a través de su esfuerzo, aunque bien sabemos que pertenecía de una familia que ya venía de larga data de políticos.
Este monumento de Enrique Escobedo es obra de Via y Hermanos y es una copia del original del cementerio de Staglieno en Génova, Italia. Y del mismo original de Villa se copió el mausoleo de la familia Ortiz Basurto en el cementerio de la Recoleta en Argentina. Y las diferencias entre estos dos y el de Aguascalientes es que no se esculpió la menorá. La menorá fue sustituida por estos niños y es una representación de las vírgenes prudentes del Evangelio de Mateo 25:13, que habla de que aquellos que tienen fe y esperanza van a ser recompensados. Aquellos que creen en Cristo y confían en Él serán recompensados. Y en este caso, la mujer está enseñando cómo estas virtudes que el finado, que el diputado Escobedo tenía, deben de ser ejemplo para como él alcanzar la vida eterna. Otro de los monumentos escultóricos eh, eh, del taller Via y Hermanos va a ser este, y tenemos muchas dudas sobre quién era el poseedor o quién fue la familia que mandó traer esta escultura de Carrara, Italia. Em, porque por un incendio se perdieron los libros originales del Cementerio de la Cruz y de Los Ángeles. Entonces, esa es una incógnita que algún día esperemos despejar los investigadores. Se trata de un ángel conduciendo un alma al cielo, y en la segunda es una alegoría de la esperanza cristiana. Y se identifica porque en una de sus manos tiene un ancla que simboliza la fe, que es la que te va a llevar a la salvación, y está con un dedo, con el dedo índice, señalando al cielo, porque solamente a través de creer en Dios vamos a tener la salvación de eterna y vamos a alcanzar la vida y los goces de la gloria. Este modelo fue tomado también del libro de iconología de Cesare Ripa. Bueno, otro de los conjuntos escultóricos, ya en otro periodo también importante, donde hay mucha influencia de los catálogos norteamericanos, va a ser el monumento de la familia Rangel Camino. Es un ángel depositando una ofrenda de lirios y rosas en la tumba del muerto. En este caso, quiere reconocer las virtudes que el finado tuvo en vida y de cómo es un modelo a seguir y fue tan importante y siguió una vida de rectitud que Dios manda a un emisario para reconocer estas virtudes del finado. Es una escultura más o menos del natural, mide unos 70 aproximadamente. Tenía las alas abiertas precisamente para dar esta impresión de descenso, pero ya perdió una de las alas. Y la influencia norteamericana la vamos a ver en los diferentes cementerios del estado, no solamente en la ciudad. Y hay un porqué o la razón del por qué se vuelven tan codiciados estos modelos norteamericanos, porque a principios del siglo XX en Aguascalientes se establecen los talleres del ferrocarril, la fundición central, y empiezan a venir muchos ingenieros alemanes, estadounidenses, ingleses, y también se ponen de moda estos modelos extranjeros que hablaban del prestigio y del poder económico de la familia. En el Panteón de Rincón de Romos vamos a encontrar que se construyó una tumba o un sarcófago de cantera café, inspirado en un modelo, el modelo 1657 de la Vermont Marble Company. De hecho, también la cruz que está al centro de la lápida también se esculpió, pero por lo deteriorado de la tumba cayó hacia el interior de la fosa. Otro de los monumentos construidos a partir del catálogo va a ser el monumento de Valente Ramírez del Cementerio de la Cruz, el monumento número 238 de el catálogo de la Monumental Bronze Company de 1882. Prácticamente cuando se retoman los modelos y se hacen en cantera, lo que hacen los cantereros de la ciudad es solamente eliminar algunos de los elementos del original, por ejemplo, en este caso la cruz. Se agregan, sobre todo, no sé si porque es más fácil manejarlo en la cantera, se agregaban flores como rosas. En el siguiente periodo vamos a encontrar que los ángeles ya nada más van a aparecer como custodios o van a venir a depositar rosas o guirnaldas.
a las tumbas de los deudos. La actitud de las figuras angélicas se va diversificando. Aquí vamos a encontrar muchos pequeños ángeles que aparecen sufriendo la pérdida de un ser querido, porque habla también cómo habla de estos cambios de la sociedad frente a la muerte, cómo ya para muchas personas el hecho de que nos dijeran que íbamos a llegar a la gloria con Dios no era suficiente y no calmaba no nos quitaba el dolor de haber perdido un ser querido. Eh, Vamos a encontrar un relieve muy curioso que fue tomado o fue replicado de una participación luctuosa del taller o de la imprenta de participaciones de Wendell y Company, que estaba establecida en Ohio, y lo único que hicieron los escultores, en este caso para el relieve, fue completar el paisaje que está a los pies del ángel que está guiando esta alma que parece infantil, eh, para dar esta sensación de ascenso. Ya que una cosa, no es que haya sido Josefina Vázquez una niña, ya era una señora cuando falleció, pero se representa un alma como un niño para representar la pureza del alma después de la muerte. Enseguida vamos a encontrar que en este periodo también aparecen los dolientes, los dolientes desde la Edad Media se pusieron como custodios de la tumba, como un acompañante perpetuo del difunto para el día del juicio final. Entonces, aquí aparece por primera vez el quemador de incienso, que es como una ofrenda perpetua para alimentar el alma del finado. También aparece el patio patada, que desde el periodo paleocristiano hace referencia a Jesucristo, Salvador de los hombres. Y hay otra doliente que aparece como figura de ángulo, pero en este caso no va a reconocer estas virtudes teologales del difunto, sino reconocer su labor como abogado se colocó para rematar la tumba un medallón de la justicia que hace referencia a la profesión de José F. Torres. En este caso, la guirnalda aparece para reconocer esta labor que llevó a cabo. Van a aparecer los animales, ya les había dicho, palomas, pichones, que eh, se conjuntan. A veces van a aparecer muertos y hay otros que van a venir en su pico, otorgándole una pequeña recompensa, en este caso una hoja de olivo, para reconocer las virtudes del muerto. Y por primera vez, porque había estado prohibida, también va a aparecer la figura del Sagrado Corazón. Esta figura del Sagrado Corazón, cuando la iglesia empieza a promover el culto, Victoriano Huerta en 1914 prohíbe la adoración al Sagrado Corazón de Jesús y digamos que queda como en pausa hasta que es derrocado por los revolucionarios, y a partir de 1915 la iglesia vuelve a promover, de hecho intensifica esta labor de la adoración al Sagrado Corazón de Jesús, porque aparece como imagen, como su corazón ardiendo para salvar a los hombres, vino a derramar su sangre para salvar al género humano, y siempre lo vamos a encontrar en el contexto funerario con algunos elementos de su martirio. En este caso aparece con una corona de rosas, con la corona de espinas. Bueno, las almas. Y aquí es muy fácil en un cementerio confundir a los ángeles con las almas. Como les decía con la figura anterior, que se copió de la compañía de participaciones luctuosas, un alma se representa como un niño y se puede diferenciar de una figura angélica porque no tiene alas, y se representan de forma infantil para representar la pureza. Y en este caso, en los cementerios de Aguascalientes, vamos a encontrar que prácticamente es el tipo o la figura son muy similares, a veces se le adornaba más o menos solamente la vestimenta. De un taller local también vamos a encontrar varios monumentos. Todos son de cantera, ellos prácticamente no trabajaban el mármol. Es el taller Romero Vázquez, y uno de los conjuntos más importantes es el de Jesús González Álvarez, que está rematado por una cruz celta, que parece ser que en este momento como que se puso de moda en el cementerio de la Cruz, y que está custodiada por dos delfines. Hay una publicación que describe brevemente algunos de los cementerios y se menciona que esto era como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada,
pero yo tenía muchas dudas sobre ello hasta que empecé a consultar los tratados arquitectónicos y de diseño del siglo XIX y la emblemata Liber de Andrea Alciato. Y esta es una representación de un delfín. De hecho, estos delfines son parecidos a los que están en la fuente de Trevi, en Roma, y parecen más o tienen más esta cara como estos rasgos como de reptil que de delfín. Pero todos estos se desprenden del dibujo y de la descripción del emblemata Liber de Andrea Alciato. ¿Y por qué se pone? O en el contexto funerario, un delfín siempre va a referir siempre se va a referir a la fidelidad. La fe es la que te mantiene firme a pesar de las tormentas y es la que te va a llevar a buen puerto. Y eso representan los delfines en el contexto funerario. Otro monumento del taller Romero Vázquez va a ser el monumento a Juan Silva, un soldado muerto durante la Revolución. Y aquí se me pasó decir algo de Villa y Hermanos. Todas las piezas se fabricaban en su taller de Carrara, se importaban a sus sucursales en Luis Potosí. Y esto con la revolución fue la producción y los pedidos, obviamente, fueron siendo cada vez menores hasta que más o menos entre 1914 y 1902 sí se va el último de los Biaggi, se regresa a Italia para evitar el conflicto armado. Juan Silva muere durante la Revolución y para honrar el sacrificio que hizo de su vida, se va a erigir este monumento y aquí tiene una de las figuras no tan típicas en los panteones mexicanos, que eh, mm, es un custodio, tiene la misma función que los dolientes, pero de sexo masculino. No es común, pero aquí se utiliza la figura masculina para representar la fuerza del finado, para representar el valor que tuvo para sacrificar su vida. De hecho, el sacrificio de su vida está representado por la espada y la bandera que se encuentran debajo del águila. El águila está sosteniendo una guirnalda de olivo que se le pone para honrar a la memoria del muerto. De hecho, su sacrificio nunca se va a olvidar. Bueno, ya para finalizar, vemos un cambio en los materiales y esto nos habla también de la mentalidad, cómo va cambiando las actitudes de la población hacia la muerte. ¿Por qué? Empiezan a construirse monumentos en materiales prefabricados. Vamos a encontrar materiales como el yeso, en algunos casos vamos a encontrar el concreto. He visto algunos de hasta de con pequeñas piezas de cerámica, mosaicos, pero ya no hay esta diferencia entre los tipos iconográficos. Como son construidos en serie, siempre aparecen los mismos tipos, en este caso, o el rostro de Cristo o el rostro de la Virgen María. De hecho, en el Panteón de Dolores hay un monumento similar y prácticamente con diferencia de un año, similar al del Cementerio de la Cruz. En el Monumento de la Trinidad, esta pequeña tumba es de yeso. Eh, pues es un yeso de buena calidad porque ha sobrevivido hasta nuestros días, pero ya no hay esta variedad o esta amplitud de tipos iconográficos. También en este periodo podemos ver que con los avances tecnológicos, con la medicina, poco a poco la muerte ha dejado de ser parte de la vida cotidiana. La sociedad cada vez pensamos menos en nuestra propia finitud y en la fragilidad, eh, porque lo vemos como más lejano. En los últimos tiempos, como lo que hemos vivido con la pandemia, cambió un poquito la forma de enfrentarnos a la muerte, pero seguimos ya las sociedades modernas haciéndola a un lado. Y bueno, para concluir la presentación, nada más recordarles que los cementerios, sobre todo del siglo XIX y hasta los cementerios actuales, aunque ya aparezcan gavetas, nos hablan de cómo el ser humano ha enfrentado lo único que tenemos seguro en esta vida, que es nuestra propia extinción, pero también cómo hemos creado estas ideas sobre la vida de ultratumba tan complejas, cómo han ido cambiando y que son un buen espacio para reflexionar y también ver los cambios artísticos de una sociedad, de los estilos artísticos a través del tiempo.
Lamentablemente muchos de estos espacios están en el abandono, sobre todo yo identifiqué este abandono en los cementerios municipales, en Calvillo, en Rincón de Romos, en Pilotos, que encontré muchos ataúdes insepultos. eh, y es una invitación para resguardarlos y para preservarlos para las futuras generaciones. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si puede dejar de compartir, por favor. Sí. Ay, a ver, voy a tratar de dejar de compartir porque ya no me aparece. Aquí ya. Close, ¿verdad? Sí. Ay, no me aparece la. Ay. A ver, ¿No? permítame. A ver Me si yo parece puedo. screen. No sé si alcanza, ya no se alcanza a ver, ¿verdad? Si sigue viendo mi presentación. Le pongo screen y nada más me aparece el de share, pero no terminar la presentación. Documentos avanzados, share. ¿No me puede usted? mm, A ver, déjeme intentar. Sí, sí, listo. muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy interesante la presentación. De hecho, como parte del congreso que estamos organizando en Aguascalientes, tenemos un día de visita al Panteón de la Cruz, precisamente. Anoté por aquí algunas preguntas que Sí. quisiera que comentáramos. Primero, sobre la práctica de visita al cementerio. Si tiene usted datos de si antes era más frecuente que ahora, sobre todo en estos tiempos en donde pues había monumentos magnánimos y supongo también que el costo para realizarlos pues era mucho mayor. Sí, Entonces eso me hace suponer que quizás la visita al cementerio antes era más frecuente que ahora. ha cambiado mucho y sobre todo, uno, desafortunadamente, a lo mejor, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, las nuevas generaciones ya no tienen esta costumbre que a lo mejor yo por mi edad sí veía que en ciertos días, el 1 y el 2, se iba a limpiar la tumba, se iba a depositar las ofrendas de comida, se iba a acompañar al muerto porque venía ese día y podíamos estar con él solamente este día. Si hay un cambio, sobre todo vemos todavía que se sigue visitando pues a la mamá, a los seres queridos más cercanos. Hay tumbas que al hacer los recorridos, pues prácticamente se ve que tienen abandonadas muchísimos años. Ha cambiado mucho y también interfiere en los eventos o en estas actividades conmemorativas el uso que se le da al panteón en esos momentos o en esas fechas, porque se ha utilizado en las últimas décadas ya como eh, escenario para obras de terror, presentaciones. em, Yo sé y estoy muy consciente que eso es parte del presupuesto del municipio, que se obtiene mucho, son muy codiciados esos boletos para los recorridos nocturnos, que es como una casita del terror. Convierten al panteón en una casita del terror. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso precisamente porque a partir de ello muchos de los monumentos del siglo XIX han tenido un deterioro mayor, deterioro irreparable. De hecho, incendiaron un papel tapiz original que había en el mausoleo rematado por el ángel. Entonces, yo no tengo a un familiar sepultado ahí, pero a mí me parecería una falta de respeto que hicieran eso donde está algún familiar porque el espacio no fue concebido para eso. Pero aquí está el morbo de los espectáculos que traen últimamente. Atraen más esos espectáculos que pues las tradiciones de otras generaciones sobre ir a acompañar a los difuntos, alimentar al alma. Digamos, pero eso también pues habla de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, creo que es necesario todavía pues educación y proponer una cultura, una cultura funeraria, ¿no? Más como usted dice, un mero espectáculo de la visita al cementerio, influida quizás por otros países, por otras culturas en donde, como dice, hay temor, hay miedo y a ver si nos espantan y más hacia el respeto de nuestra propia tradición, ¿no? Ya sobre los monumentos, me queda la duda
si hay datos sobre qué ha pasado con los canteristas, los que trabajaban en la cantera, si todavía existen quien lo haga. Definitivamente creo que quizás ha disminuido mucho porque pues hay nuevos materiales como el concreto, supongo, pero si todavía existe este oficio de trabajar la cantera para construir lápidas y monumentos en la actualidad. Yo empecé esta investigación más o menos en el 2008, ya hace bastantes añitos, y pues para tomar fotografías, para conocer, identificar, tenía que tomar la calle que conecta los panteones con el Jardín de Guadalupe y hace aproximadamente unos 15 años todavía esa calle estaba llena de cantereros y decía, se ofrecen monumentos. Y al paso del tiempo, pues que han ido cerrando. Sabemos que ya también las costumbres de enterramiento no son las mismas, la gente ya no paga por la propiedad, que es bastante cara. En aquel momento era caro morirse y sigue siendo caro morirse, digamos, es una de las constantes, ¿verdad?, de la historia. Eh, la gente ya no paga por la perpetuidad, la gente ya no entierra a sus muertos, la gente ahora paga por un espacio en un nicho, puede ser en una iglesia. El nuevo panteón que proyectó el municipio, prácticamente todos son nichos. Se paga por el cuadrito y se entierran las cenizas. Tampoco antes era común la, las cenizas, La cremación. la Ajá. cremación, pero ahora ya es muy común y de hecho creo que todos preferimos una cremación que pagar por un espacio que ahorita vale mínimo 50,000 pesos. Entonces, las costumbres han ido cambiando, los cantereros ya no tienen tanto trabajo como antes, porque estos talleres no nada más, su producción sí, en mucho era o vivían del arte funerario, pero también pues de las esculturas para las calles, los adornos para las familias ricas. eh, Todavía queda uno en la esquina del Panteón de la Cruz, pero cada vez son menos los talleres, o sea, cada vez se va requiriendo menos y pues ya es más fácil comprar otra vez por catálogo, pero el catálogo en línea, cosas menos costosas. Sí, creo que la posibilidad de encontrar símbolos en otras partes del mundo pues se ha ampliado con la tecnología, ¿no? Y eso pues ha disminuido el trabajo de las personas que trabajan en la cantera, supongo. Doctora, pues no me queda más que agradecerle su participación, fue muy interesante. Sin duda nos prepara para el congreso que vamos a tener acá. Está usted también cordialmente invitada, le comparto toda la Muchas gracias. información. Y pues por favor avísenos el día que sea la presentación del libro para darnos una vuelta. Muchas felicidades por ese logro. Y si nos quiere compartir sus datos de cómo pueden contactarla, si alguien quisiera ponerse en contacto con usted para consultarle algo, para algún tema de los asuntos que usted trabaja. Muy bien, bueno, mi correo es lparedesquiros @gmail.com. Ahí estoy para cualquier información o algo en lo que se les pueda ayudar. Y el otro sería el correo institucional que es lourdes.paredes@edu.ua.mx. A ver si después se puede colocar aquí. Y pues Claro que sí. agradecerles a todos, primero la invitación eh, y eh, invitarlos a que cada uno de ustedes en su lugar de origen conozca estos espacios que tienen mucho que decirnos de la gente que se fue hace muchas décadas. Muchísimas gracias. Y I'd like to thank everyone for being here, for being in this keynote, and I am hoping to see you soon in Aguascalientes for our annual conference. Thank you. Thank you.